no existía como tal esto de la educación menstrual. Fue algo que yo encontré poquito antes de pandemia, como en el 2018. Las pioneras son españolas. Hay una... no recuerdo ahorita el nombre de ella, pero hay una escuela de educación menstrual en España. Y aquí en Latam, o en Latinoamérica, digamos, como que las pioneras son colombianas y las chilenas. Ajá. Y empezaron a hablar estos temas. Empezó obviamente la era digital y gracias a las redes sociales yo encontré las escuelas y encontré los cursos. Ninguno de estos cursos estaba homologado para México, o sea, no era... Y fueron meses, o sea, yo estudié 9 meses en una escuela española, luego un año en la colombiana, Pero claro, 9 meses para en la México chilena. es distinto, ¿no? No existe como tal una licenciatura, una especialidad. Yo considero que todo lo que he hecho, porque aparte he hecho las actualizaciones, o sea, Sí. es algo que Sí. he alimentado mucho en mi vida los últimos 12 años, pues yo lo considero ya una especialidad, pero 100%. no se trata como tal, es nada más un seminario cursi. Y pues bueno, empezaron... No, vamos a decir, sí, tenemos te voy a poner especialista educadora menstrual. en porque salud menstrual, sí, claro. Mis diplomas tal cual dicen educadora menstrual. Yo, Claro. o sea, me he especializado en un poquito más en estudiar la parte antropológica, que es lo que más me gusta de la menstruación, porque aparte entiendo que hay muchas aristas o muchos espacios de donde ver la menstruación, desde lo biológico, lo fisiológico, lo religioso, lo social, lo político. Bueno, el político es súper interesante, cómo funciona. Totalmente. A mí me gusta lo antropológico y un poco cómo se ha tratado en la literatura, en las mujeres. Yo estudié letras, entonces naturalmente he buscado cómo se ha tratado en la literatura el tema de la menstruación. Claro. Y al principio no encontraba nada, la verdad. Al principio era muy difícil. Mis lecturas empezaron básicas con escritoras feministas, Simone de Beauvoir, un poquito de antropología. Lévi-Strauss, por ejemplo, tiene mucha información sobre cómo funcionaban los ritos menstruales. Claro. Y bueno, iba encontrando tesis en internet, iba encontrando PDFs, iba encontrando una que otro artículo de revista. En la literatura muy rara vez se trata el tema, o escritoras como Rosario Castellanos, Elena Garro, o sea, todas las escritoras mexicanas que conocemos, muy poquito hablan de ello, o si lo hablaban, era parte de la novela, pero no es hablar del tema como tal. Claro. Muy vago, ¿no? O sea, muy vago. Y pues ahí es donde empiezan los datos duros. Los datos duros de darte cuenta que no fue hasta 1998 que empezaron a hablar en la medicina sobre la menstruación, que se empezaron a hacer estudios serios y reales sobre cómo funciona la menstruación en las mujeres. O sea, 1998. Yo ya había nacido, yo ya era una niña esperando su regla, básicamente. Sí. O sea, no hay de otra. No hay más. Y todos los estudios que se han hecho pues están todavía en pañales. ¿Por qué? Qué estrés eso, me estresa muchísimo. Porque no se estudia a las mujeres. O sea, sabemos que no hay estudios sobre el cuerpo de la mujer, o que son tan nuevos y tan en pañales que no hay resultados reales todavía. Aparte, se hacen estudios siempre en lo mismo. Son mujeres blancas de cierta situación, socioeconómica, o sea, muy pocas cosas se hacen descolonizadas, vaya, no hay esa apertura, no hay esa diversidad en los estudios. Y que además obviamente sabemos ahora, por lo que hemos estudiado y así, que evidentemente estos estudios se tienen que hacer en todas las etapas del ciclo menstrual. Todas. Y entonces obviamente eso cuesta más dinero, y entonces a los hombres blancos les da flojera gastar en eso. Y ha cambiado mucho, o sea, no es lo mismo cómo nos tocó a nosotras vivir la menstruación en esta época moderna, a cómo le tocaba a una chica en los 50s, en los 40s, en los 20s o en el 1700. O sea, ha cambiado radicalmente la forma en la que ha evolucionado. La menstruación ha evolucionado con nosotras de alguna manera. Por la alimentación, por las condiciones de la urbe, o sea, si vives en la ciudad o en el campo es muy diferente. Si vives en la ciudad o en el campo, cómo te baja, claro. Sí tiene que ver con cómo te da el sol, el agua que tomas, los productos de gestión menstrual. O sea, muchas niñas en el campo, todavía a la fecha, no tienen acceso a productos de higiene menstrual. No me encanta el término, pero vamos a decirlo así, de gestión menstrual, no tienen acceso a ellas, a diferencia de una chica de ciudad. Claro. Y la forma en la que la chica de ciudad gestiona su menstruación es muy diferente. Claro. Y muy diferente con sus riesgos y con sus beneficios, claro. Porque
estos productos, las Kotex, las toallas sanitarias comerciales, los tampones, todos estos productos tienen muchos químicos. Claro. Que tienen incidencia en tu cuerpo. Totalmente. Y una chica en el campo, pues no los tiene. No los tiene. Y además que tienen un impuesto. Sí, ¿no? claro. O sea, además que tienen un impuesto que no debería. Digo, la parte política. No debería de existir. La parte política ¿no? y económica. Es como ponerle un impuesto a un papel de baño, ¿me explico? Claro. O sea, es una necesidad. Ay, pensé que la policía nos iba a parar. A parar, no sé. Estamos hablando de menstruación, ¿nos van a parar? Sí. Sí, exacto. O sea, como que al final también es un impuesto totalmente patriarcal, ¿no? Muy. Y bueno, o sea, toda esta gama de cosas que yo fui encontrando, pues me llevaron a estudiar mucho sobre educación menstrual, a hacer los cursos, me clavé mucho en la parte antropológica, o sea, yo ahorita ya después de tantos años estudiando esto, entiendo que no hay nada más opresor para nosotras, para las mujeres, que la prohibición de hablar de nuestros cuerpos. Y lo que más queremos hablar de nuestros cuerpos, lo que más necesitamos como mujeres hablar sobre nuestros cuerpos es nuestra menstruación. Claro. ¿Por qué? Porque solo nosotras lo tenemos. O sea, es una condición que compartimos con los chimpancés y nada más. Ay, no, ese facto no lo sabía. Me encanta. Los chimpancés pigmeos también menstruan. Muy similar a las mujeres, a las mujeres humanas, vaya. Qué monada. Me parece una monada. Pero el resto de los animales no. Entonces, pues somos únicas, básicamente somos únicas en el mundo. Totalmente. Y es algo que deberíamos hablar y que el patriarcado, vamos a decirlo tal cual, el patriarcado lo ha prohibido, porque si nosotras empezamos a compartirnos estos saberes, por supuesto que tenemos un control sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas y sobre nosotras mismas, claro, que ellos que nunca van a tener, nunca van a entender, y que claramente impone y les asusta, y obviamente no quieren mujeres en el poder, ¿no? Muchas de las, o sea, si nos fuéramos a meter, digamos, vamos a meter a la menstruación como topic en muchos aspectos de la vida de las mujeres, de cómo el patriarcado ha influido en nosotras. Las brujas tienen que ver con esto. Claro. O sea, toda la persecución de mujeres ha tenido que ver con esto. Los estigmas hacia los daños que generan las mujeres en el mundo con sus envidias, con todo lo que nos dicen que tenemos, empieza con la menstruación. Claro. Todos los tabús, yo estoy segura, ya no me queda más duda, todos los tabús que hay atrás de una mujer empezaron con su menstruación. Sí, no, tienes toda la razón. Y justo ahorita me vino como una pregunta ahorita ya nada más para cerrar. Porque creo que, obviamente, digo, tú estás obviamente al frente desde un lado porque, pues, a eso, ¿no? O sea, es la parte de la educación y demás, ¿no? Pero alguien que no está tan al frente, pero es como desde casa, digamos, ¿no? Porque romper el tabú, o sea, romper los tabús así, pues empiezan justo como desde casa, porque repetimos los patrones de nuestros papás y demás, entonces tenemos que romper esta parte como generacional, ¿no? En caso de que haya alguien allá afuera que sí le tocó, a nosotros no, pero que sí le tocó como un tabú muy fuerte de no se habla de la menstruación, no, en casa además. ¿Cuál sería tu consejo para mamás hoy en día, o tías, o ya sabes, o maestras, o no, o sea, como viéndolo algo como más en corto, ¿no? O sea, más en casa además, para empezar a romper que las próximas, o sea, que las niñas que les va a bajar hoy en día ya no crezcan, o sea, porque de repente a mí me encanta leer la historia de la mamá que le hizo la fiesta, o sea, que a lo mejor puede ser, o sea, para mucha gente es como, ay, qué ridículo y demás. A mí, por lo que nos tocó vivir, me parece una cosa divina, ya sabes, o sea, me parece lo más de Gilmore, o sea, de Lorelai Gilmore, ¿no? Así como de la mamá que le hace la fiesta en el picnic de ya te bajó. Sí, es muy girlhood. Es muy girlhood, tal. Pero ¿cuál sería como tu consejo justo para estas personas, o sea, para empezar a romper con el tabú? Hay que hablar de él. Hay que hablar de él no solo entre mujeres, hay que hablarlo con hombres también. Siempre creo que, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, yo probablemente he fallado en esta labor de comunicar estas cosas porque no soy muy adepta a hablar en redes. No se me da con esta facilidad el llamarme o influencer o querer serlo o ser comunicadora del asunto. A lo mejor he tenido muchas carencias ahí, pero mientras más lo hablemos en plataformas digitales, a mí me parece que va a quitarse mucho del estigma, como ya está ocurriendo. O sea, 2015, que para mí fue un año muy importante a nivel revolución de la menstruación, pasaron demasiadas cosas, hubo muchas chicas hablando en redes del asunto. Fue más o menos por el 2015 se instauró el día de la menstruación, que es el 28 de mayo.
O sea, bueno, se ha buscado esa fecha hacerlo. Entonces, sí hay quien habla, pero no siento que se haga con la responsabilidad con la que se hace. Porque hay muchas influencers de la copita y de la menstruación que siento yo que solo están monetizando un tema que no debería de ser tan monetizable. Sino debería de ser compartido en comunidad, debería de ser difundido. Sí, no nada más para generar ganancia, ¿no? Ajá. Pero muy puntual, el primer estigma que hay que quitarse es que la menstruación es sucia, porque la menstruación no es sucia. Si yo les contara de qué está hecha la sangre menstrual, o sea, es una joya, tiene células, minerales, tiene ¿no? células madre, es menos sí. sangre de lo que creemos. Es plasma, proteínas, vitaminas, es una belleza. Empezar a quitar el estigma de que la menstruación es sucia, no lo es, no es sucia. Es complicada y su gestión necesita ayuda. O sea, necesitamos ayuda, por supuesto. No podemos. Sí podríamos ir por la calle tranquilamente menstruando. ¿El sangrado libre? ¿Se dice así, no? Sí, el sangrado libre es muy difícil. Mira, si no me bajara tanto, o sea, si fuera de las que les baja poquito, lo practicaría. 100%. Es muy difícil. A mis 40, a lo mejor a mis 20 no, ya sabes. Pero a mis 40 que ya me vale madres muchas cosas, que sí pasa eso, te lo juro, es que sí pasa. Lo repito muchas veces, pero porque sí es cierto, de verdad sí cumples 40 y te empiezan a valer madres muchas cosas, pero si no fuera, lo que pasa es que me baja mucho, y más ahorita con la perimenopausia me está bajando había aún más, entonces sí se vuelve incómodo, si no sería lo más de sangrado libre. Es una práctica muy difícil de lograr. O sea, pero a propósito, usaría ropa blanca, ¿eh? Sí, claro. O sea, iría por el campo. Se puede, o sea, es algo que practicaban mucho antes, en la antigüedad, o sea, voy a decir en los 1500, 1600, o sea, se practicaba. Era muy fácil. No era muy fácil, era muy normal que una mujer aprendiera a controlar su piso pélvico para apretar lo suficiente hasta que tuviera el espacio para ir a vaciar todo lo que tenía. Ya ahorita nosotros nos hemos hecho flojas con nuestro piso pélvico. Es la realidad. Es la realidad. Totalmente. Pero de que se puede. Pero es hablar el tema, hablarlo con hombres, con mujeres, con niños, con niñas, chiquitas. No es lo mismo hablar de menstruación con una niña que con un adolescente. Claro. Porque aparte, o sea, esto sí lo quisiera decir así. Las niñas que menstruan son niñas, no son mujercitas, no son señoritas, no son adultitas, minis, no. Las niñas que menstruan son niñas y lo más importante de esto es, una niña que menstrua sigue siendo inocente, sigue manteniendo esa niñez y hay que preservarla a toda costa. Que menstruen no es sinónimo de están listas para ser mujercitas, para tener... o sea, y más ahorita porque les está bajando mucho más chicas todavía. O sea, les está bajando de que 8, 9, 10... ¿no? Entonces menos, o sea, ¿cómo a los 8 vas a ser ya una mujercita? Menos, ahorita ya la media en Latinoamérica desgraciadamente está siendo 7 años. Órale, sí está fuerte. Muy fuerte. Sí está muy fuerte, 7 años es demasiado chiquito. Sí, está muy fuerte. Pero perdón, te interrumpí en tu último, lo que querías decir. No te preocupes. Eso no son mujercitas, o sea, siguen siendo niñas. Sí. No podemos tratar a las niñas igual. Una niña que menstrua sigue siendo una niña. Sí, exacto. O sea, como que a un adolescente, obviamente, a lo mejor sí puedes aprovechar para tener la plática de sexo. Con una niña de 8 años, no así. O sea, no es como de ya estás preparada para. No, o sea, todavía te faltan unos años. No, y porque aparte en ese momento, si tú les quitas esa inocencia, hablándoles como de sexo tan chiquita, les estás quitando también muchas posibilidades de seguir haciendo deporte. Claro. Porque van a sentirse desprotegidas, o sea, van a sentir cada vez que les baja, que se tienen que cuidar de todo lo malo que les pasa, o de todos los hombres malos que hay afuera, o de todo lo malo que puede pasar solo porque les bajó. Están muy chiquitas. Claro, y tú eres atleta, o sea, bueno, es que fue en maratones y tal, entonces obviamente, claro, es como de... ¿No te pareció increíble la noticia esta de la maratonista que... Sí. O sea, que le bajó en pleno maratón y siguió o sea, no se fue a esconder. No, claro. No se paró para ir al baño. Es que no es una enfermedad. No es una enfermedad. O sea, no es... Siguió corriendo, obviamente, claro. Es algo normal, es algo que pasa y... Claro. Es como si te salieran mocos de la nariz. O sangre de la nariz. Sangre de la nariz, o sea, exacto, no. No es nada del otro mundo. Total. Ay, gracias. I love you so much. Muchas gracias. Gracias de verdad. Gracias, Gili, por traernos sanas y salvas. Gracias por escucharnos a todos. No dejen de suscribirse.
y de dar like y de comentar. Y siempre digo esto. Me encantaría decirles que tengo redes sociales para hablar de esto, pero es que las he abandonado una y mil veces. Pero me pueden contactar a mí, o sea, si quieren información. Obviamente te voy a ponerles en el description toda la información de Fuen, por el quien quiera contactarla y así, pero no importa si no tienes redes sociales, no pasa nada. Tengo las personales, veces, solo sí. del proyecto lo he abandonado N mil veces y lo he retomado y lo he dejado. Así es, así pasa. A mí me pasa con Facebook Paint todo el tiempo, que lo retomo y así. Sí. Pero gracias por escucharnos. Yo soy Pame Kleins, esto es Taxi Talks y no dejemos de hacer crecer esta comunidad de voces femeninas increíbles como la de Fuen. Muchas gracias. Porque soy fiel creyente que entre más contamos nuestras historias, más sanamos. Mucho Juntas más. nos acompañamos. Así es. Gracias. Gracias, Pame. Gracias a ti.